Hace 3.500 años, la geografía jerezana presentaba una configuración diferente a la actual. Al norte, el río Guadalquivir vertía sus aguas al Atlántico a través de un extenso lago, el lago Ligustino, que cubría lo que actualmente ocupa el Parque Nacional de Doña Ana y las marismas y vegas de la orilla izquierda del río. Al sur, el estuario del Guadalete llegaba prácticamente hasta la actual Rajamancera. Entre ambos estuarios se abría una extensa península atravesada por esteros y ríos, cuya primera referencia toponímica nos habla de Cartare. Se tiene constancia de que estas tierras habían sido habitadas desde el Paleolítico. En el primer milenio antes de nuestra era, se habían asentado comunidades humanas con una economía basada en la caza y la actividad agroganadera propias del Neolítico. Se empieza a desarrollar entonces una incipiente industria metalúrgica basada en el cobre, aprovechando para ello los ricos yacimientos existentes en la ribera norte del lago Ligustino. La riqueza que genera esta actividad da lugar al surgimiento de una casta guerrera que ejerce su influencia sobre el territorio e induce una progresiva complejización de la sociedad. El control del territorio se extiende por todo el sudoeste peninsular, desde las riberas de Guadiana hasta las estribaciones de la Sierra Jienense a lo largo de todo el valle del Guadalquivir. La actividad metalúrgica no solo se centra en el cobre, también se tiene acceso a metales preciosos como el oro y sobre todo la plata. La industria del metal impulsa un comercio que se va extendiendo hacia el norte a lo largo de toda la costa atlántica, hasta llegar a las Islas Británicas, donde es posible obtener estaño en abundancia y con facilidad. Con la importación de estaño, la actividad metalúrgica se abre a la producción de un bronce de alta calidad, que pronto es reconocido en todos los rincones del Mediterráneo. Hace unos 2.700 años, atraídos por la fama de los bronces ibéricos, comienzan a llegar los primeros comerciantes fenicios. Se encuentran con una sociedad compleja, organizada y extendida en el territorio en una red de ciudades autónomas que comparten un igual modelo civilizatorio. A esta sociedad, los fenicios la denominaron el Reino de Tartesos. Los comerciantes de Tiro deciden instalar una colonia permanente con la idea de consolidar relaciones comerciales. Eligen para ello la isla Eritrea, una de las islas Gadeira localizadas frente al estuario del río Guadalete. Surge así el primer asentamiento de Cádiz, frente a la península o isla de Cartare, dando pie a una constante histórica del medio rural jerezano. La función productiva de sus tierras orientada a la exportación a través del puerto gaditano. El encuentro entre el mundo del Mediterráneo oriental y el occidente atlántico resulta fructífero para ambas partes y el incremento de la riqueza refuerza el poder de la élite tartésica, seguramente a costa de la esclavización de la población. A cambio del bronce y la plata tartésicos, los fenicios trajeron objetos de gran valor que sirvieron como elementos de distinción para sus élites. En lo cultural, estas élites adoptan dioses y expresiones importadas de Tiro, como el caso de la diosa Ishtar, en cuya advocación podemos rastrear algunas de las manifestaciones mariánicas actuales. Sin duda, la singularidad cultural de Tartesos se basó precisamente en la adopción de modas orientalizantes sobre un potente basamento cultural autóctono. Es un periodo de expansión comercial del olivo y la viña, que modificó radicalmente el paisaje agrario de esta zona, la cual comenzaría a partir de ese momento a desarrollar una potente agricultura e industria de salazones destinada a la exportación y la alimentación de una población en crecimiento. Y como centro político y administrativo desde donde organizar el comercio alimentario, va tomando peso la ciudad de Asta, un relevante polo tartésico protegido en el interior de uno de los esteros del lago Ligustino, en la ínsula de Cartare. Así,
Mientras las ciudades tartésicas de la orilla del norte del lago centran su riqueza en la minería y en la metalurgia, Asta va tomando posiciones como centro de una agricultura en expansión. En las crónicas griegas, las riquezas de Tartesos y la historia de sus reyes adquieren carácter legendario. En la mitología griega, los titanes hicieron la guerra contra los dioses en los bosques tartésicos, y Platón parece inspirarse en Tartesos en su relato de la Atlántida. Entre los trabajos encomendados a Hércules se cita el robo de los toros de Gerión. Hércules vence al rey tarteso Gerión, representado como un monstruo de 3 cabezas, y le arrebata sus toros que pastaban en la isla de Cartare. En este mito Gerión aparece como un rey tiránico y poseedor de grandes riquezas. Con la intervención del héroe, las tierras tartésicas quedan liberadas del monstruo tirano, siendo este hecho uno de los mitos fundacionales de Andalucía y España. Eriteia, hija de Gerión, casa con Hermes, el dios mensajero de los viajeros, del ingenio y del comercio en general, y su hijo Nórax se convierte en nuevo rey, entre cuyas gestas se narra la colonización de Cerdeña. A Nórax le sucede su hijo el rey Gárgoris, inventor de la apicultura, y sobre el cual se construyó el mito de su hijo Ábidis. Ábidis es fruto de una relación incestuosa de Gárgoris con su propia hija. Su padre intenta matarlo abandonándolo en el bosque para que se lo coman las alimañas o caiga por algún acantilado, pero consigue sobrevivir siendo entregado a las aguas del río Tartesos, el actual Guadalquivir. Pompeyo Trogo, historiador romano del siglo I, lo cuenta así. Entonces, claramente por una manifiesta voluntad divina, en medio de las enfurecidas aguas y el flujo y reflujo de las olas, como si fuera transportado en una nave y no por el oleaje, es depositado en la playa por unas aguas tranquilas. Y no mucho después se presentó una cierva que ofrecía al niño sus ubres. Más tarde, por la convivencia con su nodriza, el niño tuvo una agilidad extraordinaria y durante mucho tiempo recorrió montañas y valles en medio de los rebaños de ciervos, no menos veloz que ellos. Finalmente, apresado con un lazo, es ofrecido al rey Gárgoris como regalo. Entonces, por el parecido de las facciones y por las señales que se habían marcado a fuego en su cuerpo cuando pequeño, reconoce al nieto. Después, admirando tantas penalidades y peligros, él mismo lo designa su sucesor al trono. Se le puso el nombre de Abis, y después de haber recibido la dignidad real, fue de tal grandeza que parecía no en vano arrancado a tantos peligros por la majestad de los dioses. De hecho, sometió a leyes a un pueblo bárbaro y fue el primero que enseñó a poner a los bueyes bajo el yugo del arado y a procurarse el trigo con labranza, y obligó a los hombres, por odio a lo que él mismo había soportado, a dejar la comida silvestre y tomar alimentos más suaves. Prohibió al pueblo los trabajos de esclavo y distribuyó la población en 7 ciudades. Sus vicisitudes parecerían fabulosas si no se contara que los fundadores de los romanos fueron alimentados por una loba, y que Ciro, rey de los persas, fue criado por una perra. Muerto Abis, sus sucesores retuvieron el trono durante muchos siglos. Abis fue un rey civilizador que expandió la agricultura en sus territorios, creó ciudades y dotó de leyes a su reino. De su hijo Argantonio se tienen referencias históricas en los escritos griegos. Su reinado se extendió entre el 670 y el 550 antes de nuestra era, periodo de gran duración que hace pensar que, más que un rey, se trató de una dinastía. Sea como fuere, Argantonio trató de establecer relaciones comerciales estrechas con los griegos de Focea, posiblemente para liberarse del monopolio ejercido por los fenicios de Gadir en el comercio de los metales. Con la muerte de Argantonio, en el 550 antes de nuestra era, el reino tartésico se derrumba de manera repentina. Sobre la desaparición de la cultura tartésica se apuntan varias causas. Por un lado, el comercio fenicio se reduce tras la conquista de Tiro por los persas en el 573 antes de nuestra era. A partir del siglo V antes de nuestra era, se va conformando el imperio económico y militar de Cartago,
que eclipsa la influencia greco-fenicia y crea una ruptura entre el Mediterráneo oriental, dominado por griegos y persas, y el occidental bajo control púnico. Al mismo tiempo, la minería del bronce comienza a dejar paso a la fundición del hierro, que toma el relevo como material estratégico. Sea como fuere, la dinastía de reyes tartésicos desaparece como poder hegemónico en los territorios del lago Ligustino. El reino tartésico se fragmenta en varias ciudades-estados, entre las que se encontraría la ciudad de Asta, que mantendría un estrecho comercio con Cartago a través de la colonia púnica de Gadir. Asta se va imponiendo como centro capital de un extenso territorio dedicado a la producción agraria y salazones. En la campiña jerezana y cuenca del Guadalete se han detectado restos de villas agrarias de la época, dedicadas a la producción y envasado para la exportación de cereales, vinos y aceites. Con la victoria de Roma sobre Cartago durante la Tercera Guerra Púnica entre el 149 y 146 antes de nuestra era, la influencia cartaginese desaparece y la nueva potencia dominante en el Mediterráneo occidental se asienta en Gadir. Al territorio interior Roma lo denomina Turdetania y a su centro político Asta lo califica como Regia, la ciudad de los reyes, quizás porque por aquel entonces aún la ciudad conservaba parte de la herencia de los antiguos reyes tartésicos.